Existe un tipo específico de cansancio que no viene del cuerpo, no mejora con sueño, no se va con vacaciones, no se resuelve con distracciones. Es un cansancio de existir dentro de algo que parece estructuralmente incorrecto. ¿Alguna vez lo has notado? No es una tristeza común, no es una ansiedad común, es una sensación más silenciosa, un desplazamiento interno, como si hubiera sido insertado en un escenario que funciona para todos, menos para ti. Las personas a tu alrededor parecen operar con naturalidad, trabajan, compiten, discuten trivialidades, construyen pequeñas certezas, se adaptan a las reglas invisibles, aceptan el juego, y tú observas. Hay algo en ti que no encaja por completo. Lo intentas, durante años lo intentas, aprendes el lenguaje, ajustas el comportamiento, modulas la intensidad, sonríes cuando deberías sonreír. Guardas silencio cuando deberías hablar, pero por dentro existe fricción, un ruido constante, una especie de presión en el centro del pecho, como si algo estuviera siendo comprimido. Y entonces surge la interpretación automática: el problema soy yo. Tal vez te has llamado difícil, exagerado, demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado profundo para un mundo simple. Tal vez te han dicho que piensas demasiado. Pero hay una pregunta que rara vez se hace con brutal honestidad. ¿Y si esta fricción no fuera una falla, sino incompatibilidad? Existe un momento, generalmente en la adolescencia o al inicio de la vida adulta, en el que te das cuenta de que no eres diferente solo en gustos o personalidad. Eres diferente en la forma en que percibes la realidad. Notas incoherencias antes de que exploten. Percibes juegos de poder ocultos en conversaciones triviales. Sientes cuando alguien dice algo que no corresponde con lo que vibra por dentro, y eso no trae superioridad, trae a soledad, porque ver rompe la inocencia del sentido de pertenencia. En los antiguos escritos asociados con la tradición gnóstica, especialmente en la obra conocida como Pistis Sophia, existe una conversación íntima que casi nunca se aborda como debería. No es un discurso para multitudes, no es una narrativa moral. Es una instrucción reservada para quienes ya sentían el desplazamiento por dentro. Ahí se describe algo incómodo. No todas las conciencias operan en el mismo nivel de percepción, no como jerarquía moral, sino como estructura de funcionamiento. Los gnósticos hablaron de tres naturalezas humanas. La primera está totalmente identificada con lo tangible. Vive a través de los sentidos. Busca seguridad, estatus, validación externa. No cuestiona profundamente porque no siente la incomodidad estructural. La segunda siente algo, intuye que hay más, oscila entre la comodidad del sistema y el llamado de lo desconocido. Se acerca a la verdad y luego retrocede, porque ver demasiado amenaza la estabilidad. Y la tercera no puede fingir que no ve. Esta naturaleza carga un tipo de percepción que vuelve imposible la adaptación completa. Lo intenta, pero algo por dentro se revela silenciosamente. Tal vez conoces esa rebelión. No es ruidosa, no es revolucionaria en el sentido externo. Es una resistencia íntima, una negativa casi involuntaria a aceptar lo superficial como suficiente. ¿Has notado cómo ciertas conversaciones te parecen demasiado superficiales? ¿Cómo ciertos objetivos sociales te parecen demasiado pequeños? ¿Cómo ciertas ambiciones colectivas suenan como distracciones? No es arrogancia, es desalineación. Pero aquí está la parte que pocos se atreven a considerar. Esa desalineación puede no ser un defecto psicológico, puede ser una estructura diferente de conciencia, y cuando empiezas a sospecharlo, algo cambia. El peso en el pecho adquiere otro significado. La soledad deja de ser castigo y se convierte en consecuencia. Empiezas a darte cuenta de que no sufres porque el mundo sea cruel. Sufres porque ves patrones que otros prefieren no ver. El problema no es que seas sensible. El problema es que eres permeable a la incoherencia. Sientes cuando algo no es verdadero. Y esa sensación crea una tensión constante. Es como vivir en un entorno donde las paredes están ligeramente inclinadas, pero nadie lo admite. Caminas torcido para adaptarte. Y eso cansa.
Pero dentro de la propia tradición gnóstica hay un detalle aún más inquietante. Incluso entre quienes cargan esta percepción más profunda existen variaciones. No todos los que sienten la desalineación vinieron con la misma función. Algunos vinieron para percibir, otros para sostener, otros para traducir, y existe un tipo que vino para algo aún más radical, pero antes de llegar a él necesitas enfrentar un punto esencial. Tal vez tu dolor no proviene del rechazo externo, tal vez proviene del esfuerzo constante por moldearte a algo que tu estructura interna nunca fue diseñada para sostener. ¿Cuántas veces has silenciado una percepción para no parecer extraño? ¿Cuántas veces fingiste no notar una manipulación para evitar conflictos? ¿Cuántas veces redujiste tu intensidad para encajar en ambientes que premian la superficialidad? Cada una de esas concesiones crea una pequeña grieta interna, y esas grietas acumuladas se transforman en ese cansancio que no desaparece. No estás agotado de trabajar, estás agotado de ajustarse. Aquí está el giro que empieza a reorganizarlo todo. El problema no es que no pertenezcas, el problema es que intentas pertenecer a algo que exige que traiciones tu propia percepción. Existe una diferencia brutal entre humildad y autoanulación, entre adaptación saludable y distorsión identitaria. Tal vez lo que llamas no encajo sea en realidad una integridad que se niega a ser negociada, y eso asusta, porque si es verdad, entonces tu vida no fue un error de trayectoria, fue un enfrentamiento silencioso con estructuras que nunca fueron neutrales. Lo que sientes no es exageración, es la fricción entre conciencia y condicionamiento, y esa fricción no desaparece intentando anestesiarte, solo disminuye cuando dejas de traicionarte. Tal vez por eso, al escuchar ciertas ideas, algo en ti reconoce antes de entender. Un ligero apretón en el pecho, un silencio atento, una sensación de esto describe algo que siempre ha estado aquí. Eso no es sugestión, es reconocimiento, y el reconocimiento es peligroso. Porque después de darte cuenta de que tu dolor puede tener un origen estructural, ya no puedes volver a la ingenuidad cómoda. Empiezas a observar. Y observar cambia tu posición interna. El mundo sigue igual, pero tú ya no estás completamente hipnotizado por él. Y es exactamente aquí donde comienza la verdadera tensión, porque si no eres un error, entonces eres una variable, y a los sistemas no les gustan las variables impredecibles. Aún no hemos hablado de los 8 tipos, aún no hemos hablado de aquel que desestabiliza el engranaje, pero antes de comprender cualquier clasificación, necesitabas reconocer algo más íntimo. Tal vez toda tu vida ha sido un intento de sobrevivir sin abandonar la lucidez, y tal vez el cansancio que sientes no sea debilidad, sea resistencia, silenciosa, persistente, inexplicable, hasta ahora. Después de que reconoces que no perteneces por completo, surge otra pregunta más delicada. Si no soy igual a la mayoría, entonces, ¿qué soy? La tradición asociada a la Pistis Sophia sugiere que dentro de aquellos que cargan la chispa más lúcida, los llamados neumáticos, existen variaciones, frecuencias distintas de un mismo origen. No son títulos, no son cargos espirituales, son modos de funcionamiento interno, y quizá ya has vivido más de uno de ellos a lo largo de tu vida. El primer tipo es el que ve, desde temprano percibe fisuras, nota incoherencias en las figuras de autoridad, siente cuando una narrativa no cuadra, capta lo que está detrás de las palabras. Mientras otros niños simplemente obedecen, él observa. Mientras los adultos se conforman con versiones superficiales, él siente que falta algo. Este tipo no busca conflicto, pero la verdad lo inquieta, y no puede apagar ese radar. El problema no es ver, es vivir viendo lo que los demás prefieren ignorar. Existe un peso específico en percibir la mentira estructural y no poder desmontarla solo. El segundo tipo es el que sana, no necesariamente con técnicas, no necesariamente con métodos, sino con presencia. Las personas se sienten vistas cerca de él, seguras, acompañadas. Hay algo en su manera de escuchar que desarma defensas, absorbe dolores que no son suyos, carga emociones que no le pertenecen, sale de encuentros sociales agotado,
como si hubiera atravesado batallas invisibles. El problema no es ayudar, es olvidarse de sí mismo. El tercer tipo es el que anuncia. No puede silenciar lo que percibe. Cuando habla, algo se reorganiza en el ambiente, no porque grite, sino porque su palabra tiene densidad. Siente urgencia por señalar incoherencias, por nombrar lo que está oculto, pero casi siempre paga el precio de la incomprensión, porque a los sistemas les gusta la estabilidad, y quien anuncia lo que está mal amenaza esa estabilidad. El cuarto tipo es el que protege, escanea los ambientes sin darse cuenta. Se sienta cerca de las salidas, observa quién está vulnerable, interviene cuando es necesario. No es paranoia, es vigilancia instintiva. Desde pequeño asumió responsabilidades que no eran suyas. Se volvió fuerte antes de tiempo. El problema no es proteger, es vivir siempre en estado de alerta. El quinto tipo es el que decodifica. Ve patrones donde otros ven caos, conecta información de áreas distintas, comprende estructuras complejas con rapidez, aprende sistemas completos solo observando su lógica interna, pero esa habilidad trae una incomodidad particular, porque al comprender la estructura, también ve dónde manipula, y eso puede generar cinismo. El sexto tipo es el que ancla. Hay personas cuya simple permanencia estabiliza el entorno. Donde viven, se crea una sensación de refugio. Donde trabajan, la tensión disminuye. No dan discursos grandiosos, pero sostienen una especie de campo. El problema es que muchas veces se quedan atrapadas en el lugar que estabilizan. Les cuesta moverse porque saben que su ausencia desorganiza. El séptimo tipo es el que refleja. Este es quizá el más incomprendido. En su presencia las personas se ven con mayor nitidez. Virtudes y sombras emergen, surgen reacciones intensas sin motivo aparente. Algunos se sienten profundamente transformados cerca de él, otros sienten una irritación inexplicable. El espejo no crea nada, solo revela, y revelar no siempre es cómodo. Ahora observa con cuidado. Todos estos 7 tipos tienen algo en común. Actúan dentro del campo, perciben, sostienen, anuncian, protegen, decodifican, estabilizan, reflejan, pero ninguno desmonta la base. Iluminan habitaciones, pero la arquitectura permanece, y aquí surge la tensión que pocos se atreven a admitir. Tal vez te hayas identificado con más de uno de estos tipos, tal vez fuiste el que ve en un momento de tu vida, el que sana al otro, el que anuncia en etapas específicas, pero a pesar de todo eso, algo seguía sintiéndose incompleto, una sensación de que percibir no basta, que sostener no basta, que hablar no basta. ¿Lo has sentido? Una inquietud más profunda que el simple deseo de ayudar, como si hubiera algo estructuralmente equivocado que no se resuelve con ajustes superficiales. Aquí está el cambio de lente. El problema no es la falta de conciencia, es el propio engranaje. Imagina una máquina antigua. Algunos lubrican sus piezas, otros advierten que hay ruidos, otros protegen a quienes están cerca de ella, pero la máquina sigue funcionando. Existe un tipo que no vino a hacer la máquina más cómoda, vino a volverla obsoleta, y ese tipo suele cargar rasgos de los 7 anteriores. Ve, siente, protege, anuncia, pero ninguna de esas funciones lo satisface por completo, porque su incomodidad no es solo con los síntomas, es con la estructura. Quizá por eso tu vida ha estado marcada por rupturas, cambios abruptos, salidas inesperadas, relaciones que terminan cuando empiezas a ver demasiado, entornos que se vuelven insostenibles en cuanto percibes su base. No buscas destruir, pero tu permanencia lúcida ya desorganiza, y eso empieza a revelar algo más serio. El conflicto no es entre tú y personas específicas, es entre tu frecuencia y sistemas basados en control psicológico, control a través del miedo, control a través del sentido de pertenencia, control a través de la culpa. Cuando alguien depende de esos mecanismos para funcionar, cualquier presencia que no responda automáticamente a ellos se vuelve una amenaza, no porque ataque, sino porque no coopera. Y quizá tu mayor error ha sido intentar encajar incluso entre los 7 tipos. Intentar elegir un papel. El vidente, el sanador, el protector,
cuando en realidad tu función no era desempeñar un papel específico, era cuestionar todo el escenario. Pero eso exige un tipo de valentía distinto, porque mientras los 7 todavía encuentran reconocimiento social, aunque sea limitado, el octavo rara vez es celebrado. Se siente como una perturbación, como elemento desestabilizador, como variable e impredecible, y los sistemas prefieren la previsibilidad. Observa tu historia con honestidad. ¿Te han criticado por ser demasiado intenso? ¿Por cuestionar demasiado? ¿Por no aceptar respuestas prefabricadas? ¿Por qué cambiar cuando todo parecía estable? Tal vez no era inmadurez, tal vez era incompatibilidad estructural, y si es así, entonces lo que cargas no es solo percepción, es impacto. Aún no hemos nombrado al octavo, pero ahora ya entiendes por qué no puede confundirse con los otros. Los 7 iluminan la sala, el octavo altera la base, y cuando la base empieza a temblar, todos lo sienten, aunque nadie sepa explicar por qué. Existe un momento específico en la vida de algunas personas en el que perciben algo incómodo. No es que estén equivocadas, es que ya no pueden participar de aquello que saben que es falso. Incluso lo intentan. Intentan adaptarse al entorno profesional que exige pequeñas corrupciones diarias. Intentan sostener relaciones basadas en juegos sutiles de manipulación emocional. Intentan aceptar estructuras que exigen obediencia ciega a cambio de pertenencia. Pero algo por dentro comienza a enfermar. Ansiedad sin causa aparente, insomnio en etapas de aparente estabilidad, una irritación silenciosa que no encuentra un objetivo externo claro. El problema no es el mundo, es la incoherencia, y el octavo tipo siente la incoherencia como una agresión directa a su propio núcleo. A diferencia de los 7 anteriores, no encuentra descanso solo percibiendo, sanando o anunciando. Percibe y algo se desorganiza. Entra y las dinámicas ocultas comienzan a fallar. Permanece en silencio y las máscaras se vuelven incómodas. ¿Has notado cómo ciertos ambientes cambian cuando tú estás presente? Las conversaciones que fluían se vuelven tensas. Personas que mantenían una postura firme comienzan a justificarse sin que hayas preguntado nada. Es sutil, pero es recurrente. Eso no es magnetismo, es incompatibilidad estructural. El octavo tipo no es agresivo, es íntegro. Y la integridad, cuando se sostiene sin miedo, desarma sistemas basados en el teatro. Aquí está el cambio de perspectiva que lo transforma todo. El problema nunca fue un enemigo externo. El verdadero sistema es un conjunto de mecanismos psicológicos que operan dentro de las personas. Miedo a la exclusión. Necesidad de aprobación, apego a la identidad construida, dependencia de la validación colectiva. Esos mecanismos forman una red invisible, un engranaje. Mantienen a las personas funcionando de manera predecible, reaccionando como se espera, defendiendo aquello que las aprisiona. El octavo tipo amenaza ese engranaje no porque ataque frontalmente, sino porque no reacciona como se espera. No entra en disputas por estatus, no se somete a chantajes emocionales, no negocia su percepción a cambio de aceptación, y eso genera un ruido en el sistema, porque el sistema depende de la previsibilidad, depende de detonadores emocionales que puedan activarse. Si puedes ser manipulado por el miedo, eres manejable. Si puedes ser conducido por la culpa, eres controlable. Si necesitas desesperadamente pertenecer, eres predecible. Pero el octavo tipo aprende, muchas veces a través de un dolor profundo, a soportar la soledad, y cuando alguien soporta la soledad, se vuelve peligroso para cualquier estructura basada en la dependencia. ¿Has notado que tus mayores rupturas ocurrieron cuando decidiste no doblarte? No fue cuando atacaste, fue cuando dejaste de cooperar, cuando dijiste no internamente, cuando retiraste tu energía de juegos que antes sostenías por miedo y algo se derrumbó, tal vez una relación, tal vez un trabajo, tal vez una identidad entera. El octavo tipo no busca destruir, pero su lucidez constante vuelve insostenible lo que es incoherente. Eso genera un fenómeno curioso. Con frecuencia se le acusa de ser el problema, de ser difícil, de ser demasiado intenso.
porque cuando alguien no juega el juego, los demás sienten la amenaza implícita. Su presencia cuestiona silenciosamente: ¿por qué aceptas esto? Y esa pregunta, aunque no se pronuncie, genera incomodidad. El sistema intenta neutralizar a este tipo de varias formas. Primero, a través de la duda interna. Tal vez estoy exagerando. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez necesito ajustarme. Si lo cree, vuelve a cooperar. Después, a través del cansancio, exceso de responsabilidades, ambientes caóticos, crisis constantes, mantenerlo demasiado ocupado para reflexionar, porque la reflexión genera claridad, y la claridad debilita el engranaje. Pero hay algo que diferencia definitivamente al octavo tipo. No puede anestesiarse por mucho tiempo. Puede intentarlo. Puede distraerse. Puede convencerse de que es mejor no mover ciertas estructuras, pero el cuerpo reacciona, el sueño falla, la energía disminuye, aparece esa sensación de asfixia interna. No es castigo, es un desalineamiento profundo. El octavo tipo no fue hecho para sostener la incoherencia, fue hecho para exponerla simplemente siendo. Aquí hay otro giro. No es más espiritual que los demás, no es superior, no es elegido en un sentido egoico. Su función no es ser mejor, es ser incompatible. Y la incompatibilidad estructural genera un colapso natural. Piensa en una frecuencia sonora capaz de romper vidrio. No ataca al vidrio, vibra. Si la vibración se sostiene, el vidrio no resiste. El octavo tipo funciona así. Su presencia coherente vibra en una frecuencia que desarma juegos emocionales frágiles. Pero hay un precio, porque para vibrar así necesita renunciar a algo esencial para la mayoría de las personas: la necesidad de ser comprendido, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser validado. Cuando suelta eso, algo se estabiliza internamente y, paradójicamente, algo comienza a desestabilizarse externamente. ¿Has notado que tus etapas de mayor paz interior coincidieron con grandes cambios externos? Como si, al alinearte, el mundo a tu alrededor necesitara reorganizarse. Eso no es misticismo, es consecuencia psicológica. Cuando dejas de alimentar un patrón, el patrón se debilita. El sistema depende de la participación, depende de microconcesiones, pequeños silencios cómplices, pequeñas distorsiones para mantener la armonía superficial. El octavo tipo sufre más cuando coopera que cuando rompe, y eso es lo que lo diferencia definitivamente. Prefiere la incomodidad de la verdad a la anestesia de la pertenencia, y esa elección lo cambia todo, porque cuando alguien sostiene la verdad sin teatralizar, sin necesidad de convencer, sin necesidad de luchar, la estructura basada en la ilusión comienza a agrietarse, silenciosamente, sin espectáculo, sin guerra declarada, solo coherencia. Tal vez estás empezando a notar que tu historia nunca fue sobre rebeldía, fue sobre integridad, nunca fue sobre destruir personas, fue sobre no sostener mecanismos, y eso es más radical de lo que parece, porque destruir es fácil, no cooperar exige madurez, y ahora la pregunta se vuelve inevitable. Si llevas esta frecuencia dentro, ¿estás dispuesto a dejar de traicionarte para mantener estructuras cómodas? Porque el octavo tipo no se activa a través de rituales. Se activa cuando decide, internamente, no negociar su lucidez, y esa decisión no es grandiosa, es silenciosa, pero irreversible. Existe un punto de no retorno que no hace ruido, no viene con anuncio, no viene con una sensación épica, viene con una decisión silenciosa. Te detienes, dejas de explicar de más, dejas de justificar tu percepción, dejas de suavizar tu claridad para no incomodar a los demás. Y algo cambia. Primero, internamente, una especie de alineación, como si las piezas que estaban desajustadas empezaran a encajar, no porque el mundo mejoró, sino porque dejaste de doblarte. Después, externamente, las relaciones comienzan a ajustarse, algunas se profundizan inesperadamente, otras se disuelven sin conflicto dramático, ambientes que antes parecían estables revelan fisuras, no porque atacaste, sino porque dejaste de sostener. Aquí está el giro final que pocos comprenden.
Los sistemas no sobreviven por fuerza, sobreviven por participación inconsciente. Toda estructura basada en control psicológico depende de microconcesiones. Te ríes de algo que no te parece gracioso para no generar tensión. Estás de acuerdo con algo que no crees para evitar el rechazo. Silencias una percepción para preservar la pertenencia. Cada pequeño gesto de esos alimenta el engranaje. El octavo tipo empieza a desmontar el sistema en el momento en que interrumpe esas concesiones. No hay confrontación directa, hay retirada de energía, y la retirada de energía es devastadora para cualquier estructura ilusoria, pero existe un precio invisible en ese proceso, porque cuando dejas de participar en el teatro también pierdes el aplauso, pierdes la sensación cómoda de ser parte del grupo, pierdes la identidad construida a partir de la aprobación, y eso duele. Duele de una manera específica, un vacío inicial, una sensación de estar entre mundos, no completamente dentro, no completamente fuera. Es el desierto entre el antiguo papel y la identidad íntegra. Muchos retroceden en ese punto, porque el desierto es demasiado silencioso, no hay validación inmediata, no hay garantías, solo coherencia, y la coherencia no es glamorosa, es solitaria al principio. Pero algo curioso sucede cuando sostienes ese estado. El miedo a la exclusión disminuye, la necesidad de convencer se debilita, la ansiedad por aceptación pierde intensidad. Empiezas a percibir que la libertad no es hacer lo que quieras, es no necesitar distorsionarte para seguir existiendo, y eso altera completamente tu relación con cualquier sistema. El problema nunca fueron los arcontes como entidades externas. El verdadero arquitecto de la prisión siempre fue el miedo interno de no pertenecer. El engranaje más poderoso no es político, es psicológico. Vive en la mente que dice, si soy totalmente yo, seré abandonado. El octavo tipo aprende, generalmente a través de experiencias duras, que el abandono más peligroso no es el de los demás, es el abandono de sí mismo. Cuando lo entiendes, algo se consolida. Prefiere perder ambientes antes que perder integridad. Prefiere rupturas honestas antes que una estabilidad falsa, y esa elección cambia el campo alrededor, porque cuando alguien deja de reaccionar por miedo, todos lo sienten. El chantaje emocional falla, la manipulación pierde eficacia. El juego ya no encuentra una respuesta predecible, es aquí donde el engranaje empieza a rechinar, no porque fue atacado, sino porque perdió combustible. ¿Ya notaste que ciertas discusiones simplemente dejan de existir cuando no entras en ellas? ¿Que ciertas provocaciones pierden fuerza cuando no necesitas demostrar nada? ¿Que ciertas jerarquías dejan de tener sentido cuando no buscas validación? El sistema no cae con gritos, cae con indiferencia lúcida, y la indiferencia lúcida no es frialdad, es madurez emocional, es saber que no necesitas reaccionar para existir. Tal vez por eso tu trayectoria ha estado marcada por cortes necesarios, cambios que otros llamaron impulsivos, decisiones que parecían arriesgadas, pero que, en el fondo, eran intentos de preservar algo esencial. Nunca quisiste destruir nada, simplemente no podías seguir sosteniendo lo que era incoherente, y eso es más transformador que cualquier rebelión ruidosa. Existe una diferencia entre luchar contra el sistema y volverlo irrelevante. Luchar todavía lo reconoce como centro. Volverlo irrelevante le quita autoridad. El octavo tipo no gana batallas externas, simplemente deja de ofrecer su interior como territorio ocupado. Y cuando eso ocurre, algo mucho más profundo emerge, una estabilidad que no depende de circunstancias, una serenidad que no necesita aprobación, una fuerza que no es agresiva, pero es innegociable. Empiezas a percibir que el reino, ese símbolo tantas veces malinterpretado, no es un lugar, es un estado interno no colonizado, un espacio donde el miedo no dicta decisiones, donde la pertenencia no exige traición, donde el silencio no es sumisión sino presencia, y cuando alguien habita ese estado, se vuelve impredecible para cualquier sistema basado en control emocional. Tal vez eso fue lo que siempre generó incomodidad a tu alrededor, no tu intensidad, sino tu autonomía. La autonomía asusta, porque revela dependencias en los demás, y las dependencias, cuando quedan expuestas, reaccionan. Pero ahora la pregunta final no es sobre los 8 tipos, es sobre ti.
¿Estás dispuesto a sostener tu coherencia incluso cuando eso reorganiza tu vida? ¿Estás dispuesto a atravesar el desierto entre la antigua identidad y la integridad consolidada? Porque el octavo tipo no recibe confirmación externa, la reconoce internamente, y ese reconocimiento no produce euforia, produce quietud, una quietud firme, sin necesidad de convencer, sin necesidad de convertir, sin necesidad de destruir, solo presencia, y la presencia coherente desmonta más estructuras que cualquier confrontación. Tal vez tu misión nunca fue salvar el mundo, tal vez fue algo más simple y más difícil, no traicionarte. Si esto resonó en silencio, ya lo percibiste, y cuando alguien percibe de verdad, no vuelve a dormirse. Antes de cerrar, necesito contarte algo personal. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal conmigo. Entraba a ciertos ambientes y sentía tensión donde nadie más parecía sentirla. Percibía juegos sutiles en las conversaciones. Sentía una incomodidad física cuando tenía que estar de acuerdo con algo que no tenía sentido para mí. Intentaba ajustarme, intentaba ser más ligero, más simple, menos cuestionador. Y cada vez que hacía eso, algo dentro de mí se hacía más pequeño. No era inmediato, era sutil, pero lo sentía. Un peso en el pecho, un cansancio que no correspondía con el día que había tenido, una sensación de estar viviendo a unos centímetros fuera de mi propio eje. Me tomó años entender que el problema no era el mundo, y tampoco era superioridad, era una incompatibilidad estructural. Cuando dejé de intentar ganar discusiones y empecé simplemente a no cooperar con lo incoherente, mi vida cambió de forma silenciosa. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron de una manera más auténtica. Algunas estructuras se derrumbaron, pero algo dentro de mí permaneció intacto, y esa integridad valió cada ruptura. Tal vez tú estás en ese punto ahora, tal vez estás empezando a darte cuenta de que tu cansancio no viene del esfuerzo, viene de la autotraición repetida. Si este video te describió no como una etiqueta, sino como un espejo, entonces ya sabes que el cambio no es externo, es interno, y empieza cuando decides no negociar tu lucidez. Gracias por sostener esta conversación hasta el final. Este canal no trata de guerra espiritual, trata de responsabilidad interna, trata de madurez de conciencia, trata de dejar de alimentar engranajes invisibles. Si este contenido tuvo sentido para ti, dale like al video. Eso ayuda a que el mensaje llegue a otras personas que también están viviendo este desplazamiento silencioso. Suscríbete al canal. Los próximos videos van a profundizar en algo que casi nadie está dispuesto a explorar, lo que sucede después de que dejas de cooperar con lo falso. Y cuéntame en los comentarios, no tu tipo, sino cuál fue el momento de tu vida en el que te diste cuenta de que ya no podías seguir fingiendo. Yo leo, y eso me ayuda a entender quién está caminando por aquí. Y ahora hay un video apareciendo en la pantalla. No voy a decir de qué trata, pero responde a una pregunta que quizá todavía no te has atrevido a formular. Si llegaste hasta aquí, quizá estás listo. Nos vemos allá.